Estimados estudiantes, vamos ahora a ver el capítulo de cinética y equilibrio químico, que es uno de los capítulos casi finales del curso de química inorgánica. ¿Qué es la cinética química? Miren, la cinética química es aquella parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. Así como nosotros podemos calcular la velocidad con la que viaja un auto, una combi, una moto, nosotros también podemos calcular la velocidad con la que se da una reacción química. En sí, ¿qué es la cinética química? Es una parte de la química que estudia la velocidad con la que se lleva a cabo las reacciones químicas, los factores que la alteran y el mecanismo de la reacción química. Entonces, cuando hablamos de mecanismo, estamos hablando de las ecuaciones químicas que se suceden en una reacción. Velocidad de una reacción. ¿Qué es la velocidad de una reacción? Es la medida de la rapidez con la que se consumen los reactantes y se forman productos. ¿Sí? Entonces, es la velocidad con la que se consumen reactantes y se forman productos. Entonces, ¿cómo se mide? La velocidad es igual a variación de la concentración de reactante o producto por unidad de tiempo. Ahora vamos a ver qué es la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Es la variación es la medida de la variación de la concentración de un reactante o producto en cierto intervalo de tiempo. Entonces, la velocidad media nos mide la variación, ¿sí?, de la concentración de un reactante o producto. ¿Cómo lo explicamos esto? En una ecuación química como la que tenemos acá, tenemos que la concentración de A, de B, C y D lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Recordemos que A y B son reactantes, C y D son productos. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la velocidad de A, va a ser igual a menos la concentración de A sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Esta ecuación de acá. ¿Pero por qué le ponemos menos? Porque sabemos que en una reacción química los reactantes se consumen, por lo tanto va a tender a desaparecer. ¿Y acá por qué le ponemos más a C? Porque ese es un producto, mientras que A desaparece, C aparece. Entonces justamente el signo más indica la aparición de ese producto. Y vamos a ver la leyenda, donde A es velocidad media del consumo de A. En este caso si hablamos de A. Y entonces, si fuera C sería velocidad media de la aparición de C. Y T es el intervalo de tiempo. Ahora vamos a ver algunos factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Uno es la naturaleza de los reactivos. Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos el grupo 1A, ¿sí? Litio, sodio, potasio, bebido, cesio, que son elementos bien reactivos. Por ejemplo, si yo comparara la reacción química del sodio con la del fierro, nos vamos a dar cuenta que el sodio va a reaccionar más rápido que el fierro. Entonces, eso es lo que es la naturaleza del reactivo químico, ¿sí? Su reactividad. Grado de división del sólido líquido. Por ejemplo, cuando se habla de grado de división, se habla de área de contacto. Por ejemplo, si yo tengo esta regla y la quisiera encender con un cerillo, ¿sí?, sería complicado hacerlo. Pero si yo cojo un trocito de madera, pero en forma de viruta, le pongo el cerillo y se va a prender rapidísimo. Ese es porque el área de contacto es mayor de la viruta que de la madera. Vamos a ver la temperatura. Sí, nosotros sabemos que cuando calentamos algo la reacción tiende a acelerarse. ¿Por qué? Porque al calentarla, las moléculas internamente comienzan a chocar por la teoría de colisiones. Eso hace que la reacción comience a aumentar su velocidad. Concentración de las sustancias reactantes. Sí, cuando más concentrado están los reactantes, la velocidad tiende a aumentar o se altera. Presencia de catalizadores. Sí, los catalizadores pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Si es positivo, la velocidad de reacción va a aumentar, pero si es un catalizador negativo o inhibidor, su velocidad disminuye. Ahora vamos a ver un ejemplo. Miren, lo que es cinética química básicamente es el cálculo de las velocidades, pero básicamente es utilizar reglas empíricas, es utilizar problemas como el que vamos a presentar acá, donde nosotros en forma práctica lo medimos. Miren, vamos a ver acá en el ejercicio, dice lo siguiente, ¿sí? Acá me dan un reactor, como el que está acá, donde tiene dos ingresos, A moles, ¿sí?, y B moles por litro, y me produce C. ¿Cómo será su ecuación química para esto? Entonces la ecuación química de esto será así, mira, va a ser acá, vamos a hacerlo acá, A más B me produce C, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo la velocidad en función de estos datos? Entonces la velocidad va a ser igual a la constante K por la concentración de A elevado a un exponente X.
por la concentración de B elevado a un exponente I. Recordemos que estos son datos empíricos, ¿sí? Datos de laboratorio. Entonces K es una constante, la constante de velocidad. La concentración de A a la X me indica el exponente a la que está elevado esto y que a su vez me va a dar el grado, ¿sí? De la reacción química. Será de primero, segundo, tercero, dependiendo de los valores que encuentre en X y Y, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos datos? Me dan las concentraciones de A, mira, en 3 pruebas. Me dan la concentración de B en las mismas 3 pruebas. Y me dan su velocidad respectiva para esas 3 pruebas. Entonces, yo voy a calcular lo siguiente, mira. A esto le pongo 1. A esto le digo 2 y a este le pongo 3. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a resolverlo. Solución, vamos a poner acá. Solución. Entonces, vamos a ver que la velocidad que hemos determinado es K por la concentración de A elevado a la X, por la concentración de B elevado a la Y. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos que hábilmente coger, ¿sí? Por ejemplo, si yo cojo 2 y 1. Entonces, si cojo los datos de 2, los reemplazo acá. Sería velocidad de 2. La constante acá es igual en todo momento. Sería concentración de 2, de A en 2 y concentración de B en 2, ¿sí? Y si cojo 1, sería acá velocidad en 1, concentración de A en 1 y concentración de B en 1. Entonces, si yo cojo estos datos, mira, si yo cojo estos datos 2 y 1, yo digo, mira, 2, los datos de 2 lo divido entre 1. Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo que hacer una división. Entonces, en el numerador van a ir todos los datos de 2. Entonces, ¿cuál es la velocidad en 2? La velocidad en 2 es 0,16. ¿Cuánto es la velocidad en 1? Sí, la velocidad en 1, ¿cuánto es? Esto es 0,016. Vamos a escribirlo bien, ¿sí? Esto sería 0,016, ¿sí? Entonces esto sería 0,016 entre 0,004. Ahora, este es igual a... En el primero es la constante K. Entonces acá van los valores de A en 2. Entonces es 0,1, ¿sí? Elevado a la X. Por el valor de B en 2. Entonces, ¿cuánto es el valor de B en 2? 0,08 elevado a la Y. Y esto lo dividimos porque dijimos que era una división. Ahora pongo el mismo K. Ahora pongo el valor de A, pero en 1. ¿Cuánto vale el valor de A? En 1 también vale 0,1. Esto elevado a la X. ¿Cuánto vale el valor de B en 1? 0,2 elevado a la Y. Mire, si te das cuenta, el de acá con el de acá se cancela. Este con este también se cancela. Entonces, al final de cuentas me va a quedar acá 0.16 es 16 por 10 a la menos 3. Voy a ponerlo acá, ¿sí? 16 por 10 a la menos 3 sobre 4 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual a ¿qué? Solamente me quedó, ¿sí? 0.8 a la Y entre 0.2 a la Y. Es como dividir 8 entre 2, 4. Entonces acá me va a salir 4, ¿sí? Elevado a la Y. Si te das cuenta, acá vamos a ver lo siguiente. El de acá con el de acá se van. Entonces 16 entre 4, 4. Entonces 4 es igual a 4Y. Por teoría de exponentes sabemos que bases iguales, exponentes son iguales. Entonces Y es igual a 1, ¿sí? Bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, Y es igual a 1. Ahora vamos a ver cómo resolvemos la siguiente ecuación, porque ya hemos encontrado el valor de Y, pero nos falta encontrar el valor del exponente X. Entonces, ahora decimos lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer, dividimos ahora 3, si nos conviene dividir 3 entre 1, ¿sí? 3 sobre 1. Entonces, ahora ponemos todos los datos de la velocidad primero en 3. ¿Sí? La velocidad en 3 sería 0,036 dividido entre la velocidad en 1. 0,004 es igual a, ahora pongo la velocidad en 3, ¿sí? De A en 3, K por la velocidad en 3, 0,3 elevado a la X, multiplicado por la velocidad de B en 3, 0,2 elevado a la Y.
dividido todo sobre, ahora en 1, ¿sí? K por la concentración en 1, 0.1 elevado a la X por la concentración, ¿sí? De 2, de B en 1, 0,2 elevado a la Y. Si te das cuenta, acá con K se van, con este se van, y te va a quedar acá, decimos, 0.036 es 36 por 10 a la menos 3, y 0.0004 es 4 por 10 a la menos 3. Entonces esto me quedaría así, mira. Entonces esto sería así, ¿ven? 36 por 10 a la menos 3 sobre 4 por 10 a la menos 3. Este es igual a 0.3 entre 0.1, es 3 elevado a la X. Ahora, con este se van, 36 entre 4 es igual a 9, ¿sí? Entonces 9 es igual a 3 a la X. Pero para que estos sean bases iguales, entonces yo tengo que decir 3 al cuadrado es igual a 3 a la X. Por lo tanto, X es igual a 2. Si X es igual a 2, ya tengo mi ecuación de velocidad. Entonces mi velocidad será, ¿sí? Mi velocidad será igual a K por A la X. Pero ¿X cuánto vale? Al cuadrado. ¿Cuánto sería la velocidad? Si la concentración de B sería B elevado a la 1, pero no se puede. Entonces la ecuación de velocidad para mi ecuación dada será la que sigue. Entonces esto es lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Como ecuación de velocidad. Yo puedo encontrar el valor de K si deseo. Lo único que hago es reemplazo una velocidad, ¿sí? La concentración de uno de ellos, la concentración del otro, y puedo encontrar la velocidad. Entonces esto es lo que conocemos como cinética química, y esto es la base para poder nosotros resolver problemas de equilibrio químico. Eso es todo, queridos estudiantes, en cuanto al tema de cinética química.